Entonces se aprueba unánimemente este acuerdo y que los profesores sigan en la lucha por dignificar nuestra educación pública. Primero, solicito que se incluya en el acuerdo a artes, porque dice Historia y Educación Física y alcalde. Sí. Y el Consejo Nacional de Educación también propuso eliminar la obligatoriedad de arte, entonces solicito que se incluya eso. Yo soy bien apasionada con este tema, entonces traje algo escrito para dar mi opinión, pero antes de dar la opinión, no puedo no opinar respecto a la opinión que dio el concejal que me antecedió, y entiendo que hable un poco disculpándose porque representa a la coalición del gobierno, y entiendo el rol que cumple. Oiga, el Consejo Nacional no es... Pero la... Es que... No, pero... Pues me rebate, por favor, habló harto y confundió un montón de términos. Sí, pero es que no me... Que me parece importante. Alcalde... Esperemos que ponga la concejala y después usted puede... Pero por eso puede hacer... Después usted puede... Sí, replique después, si no hay problema. Replique. O sea, es solo política lo que le interesa. Replique si no hay problema. Después puede replicar. Después mi punto de vista. Esperemos que ponga la concejala y le cedo la palabra al concejal. Después le cedo la palabra a usted. Primero quiero... Ya, puedo seguir, gracias. El paro de profesores contempla una serie de demandas entre las que incluyen la obligatoriedad de estas 3 asignaturas. El concejal confunde una serie de contenidos que tienen que ver con currículo, materia y contenido. Confunde los términos. Lo que se está hablando es la obligatoriedad en el currículo. No estamos hablando de las materias que pasan, no es lo mismo. Currículo y materia no son sinónimos. Estamos hablando del currículo. Lo que se está eliminando, por ejemplo, en el currículo de historia hoy es tiempo presente. Si alguien me va a decir que no hay una intención política en eliminar hoy la obligatoriedad en tercero y cuarto medio, que nuestros niños, niñas y adolescentes sepan la historia presente, si eso no es una intención política, entonces no sé lo que es. Porque, entre otras cosas, lo que se enseña en el tiempo presente tiene que ver con la dictadura militar, entre otras cosas. Tercero, efectivamente acá hay un Consejo Nacional de Educación en el que no son todos profesores ni todos expertos en el área de educación, sino que hay un montón de tecnócratas que ven esto desde el punto de vista de la economía, de las políticas OCDE y 2020, que es la organización que usted cita como una organización referente en esto. No me extraña que lo haya hecho, porque perpetúa la estandarización de la educación y de sus contenidos, entonces lógicamente va en la mirada de esta organización. Segundo, el Consejo Nacional de Educación toma una determinación que es reafirmado por la ministra Cubillo. No solo es reafirmado, sino que además lo encuentra buena idea. Y ahí es cuando yo digo que efectivamente hay una responsabilidad de este gobierno, porque usted mismo señala que el Consejo Nacional de Educación hace rato viene proponiendo esto, y no solo eso, en el 2010 ya lo intentó, y fue el movimiento social y particularmente el movimiento de profesores el que lo detuvo. Lo otro, el rol de los sostenedores. Mira, todas estas políticas siempre atienden a las escuelas más vulnerables. El Nido de Águila sigue teniendo filosofía, sigue teniendo música, sigue teniendo historia, sigue teniendo educación física. Son los colegios técnico-profesionales, son los colegios municipales de las comunas vulnerables, ni siquiera todas las comunas. Siguen siendo ellos a los que nosotros queremos ver como manos de obra barata, a quienes le quitamos el derecho a las artes, a la educación física y la historia. Y este debate es político y técnico, porque la pedagogía es política y es técnica. Y así lo dicen un montón de precursores de la pedagogía, no solamente los de mi lado, como podría creerse. María Montessori, Paulo Freire, Vygotsky. ¿Me van a decir que eran todos comunistas? No. Y todos plantean que la pedagogía y la política van de la mano, porque la pedagogía es una herramienta política. Y cuando hablamos de política, usted es abogado, no estamos hablando necesariamente de partidos políticos, estamos hablando de política, de lo que se entiende de política. Eso quería aclarar respecto a lo que se opinó recién. Ahora, momento, no quiero terminar. Silencio, por favor. Eso fue para responder un poco. Silencio, y no sé, yo me imagino que los que están en este consejo y son profesores deben sentir las mismas ganas mías de hablar, porque se suele confundir términos en pedagogía y son esas personas las que toman decisiones. Dicen, me dio terror cuando escuché a la ministra Cubillo decir, es que hasta segundo medio está la materia, dijo, nótese, la materia de historia. Oh, qué brutalidad la que dijo, qué brutalidad, de verdad. Silencio. Ahora quiero leer la opinión que traje porque quería leerla y no opinar, pero me fue imposible opinar. Esta es mi opinión respecto a la votación en particular.
¿Por qué? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta a lo largo de nuestras vidas? ¿Cuántas veces niños y niñas nos dejan sin palabras ante sus por qué? Entender el funcionamiento de la sociedad, nuestro entorno y los fenómenos que lo conforman es parte de la esencia de la construcción de las personas. No por nada existe un periodo de la vida humana denominada la edad de los por qué, de la que cada una de las personas que están presentes en este consejo y que observa esta sesión fue protagonista en su infancia. Todas y cada una de las personas nos hemos preguntado por qué pasan las cosas. Hoy quiero centrar mi intervención en esta esencial pregunta humana: ¿por qué? Hace una semana el Gobierno Central, a través de su Ministerio de Educación, anunció la reforma curricular aprobada por el Consejo Nacional de Educación, donde además de otras definiciones se le quita la obligatoriedad a las asignaturas de Historia y Ciencias Sociales, dejando como optativo en tercero y cuarto medio. El impacto fue inmediato. Los debates sobre el tema se tomaron los paneles de la opinión pública y las redes sociales fueron plataforma de la opinión crítica y mayoritaria en rechazo a esta decisión. Sobre todo porque la principal pregunta aún no ha sido respondida: ¿por qué? ¿Por qué es una opción que las personas que son futuro del país conozcan el pasado de su patria? Las noticias nos tomó por sorpresa, pero no nos impresiona. Ya habían tratado de hacerlo en el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuando en el año 2010, con Joaquín Lavín a la cabeza del Mineduc, se anunció la disminución de la hora para la asignatura de Historia y Ciencias Sociales y de Artes. En ese momento, un contundente movimiento ciudadano rechazó y logró revertir la medida. Ahora, quienes perdieron el 2010 retoman la bandera del silencio histórico. Volvemos entonces a la pregunta central: ¿por qué? ¿Por qué este empeño de un sector de la sociedad en reducir la presencia de la enseñanza de la historia a las nuevas generaciones? ¿En qué radica esta decisión? Al eliminar la obligatoriedad de la historia y las ciencias sociales de la formación de las nuevas generaciones de ciudadanas y ciudadanos, le estamos diciendo al país que no es importante en su formación como actrices y actores plenos de la sociedad el que conozcan la historia de su país y el mundo, que no es relevante que desarrollen pensamiento crítico, que entender cómo se conecta tu realidad inmediata con los sucesos que han marcado los destinos del país no es relevante, que en definitiva responder a los porqué de la humanidad es una opción. Por tanto, tenemos un futuro de preguntas sin respuestas, un futuro de personas sin entenderse en el mundo y sin responder a sus cuestionamientos, un futuro de ciudadanía de la ignorancia. Asimismo, el hacer una opción, tal como el mercado ofrece libertad de endeudarse y comprar en cuotas eternas, se presenta una falsa sensación de libertad y democracia. Esta vez para elegir si responder a nuestros porqués sobre el mundo es importante o no. Si entender nuestro lugar en el mundo es trascendental o no. Si que los y las jóvenes que habitan Chile piensen, analicen su entorno y cuestionen y comprendan su historia es importante o no. ¿Por qué? Pero dentro de esta reforma curricular hubo otra que sin duda nos tomó por sorpresa, y esta es la eliminación de la obligatoriedad de educación física en tercero y cuarto medio. Con esto, el Gobierno Central no solo va en contra de las indicaciones de diversos organismos internacionales para enfrentar los altos niveles de sedentarismo de la juventud, lo que no solo lleva a enfermedades crónicas, sino que se contradice el mismo, que ha levantado la bandera del programa Elige Vivir Sano, como si fuera propia de su única gestión. ¿Por qué ahora educación física? ¿Por qué ahora es opcional desarrollar actividad física y deportiva? No hemos tenido respuestas satisfactorias. Mente sano, cuerpo sano, se decía en la antigua Grecia, para evidenciar la necesidad de construir y formar personas integrales, que desplegaran el pensamiento crítico y análisis de la sociedad, de la mano del desarrollo de las artes deportivas. Puede que no lo recuerden o lo consideren también opcional quienes abogan por estas reformas curriculares. Ahora quisiera ir cerrando, responderle un par de mis propios por qué. ¿Por qué es importante que nuestra comuna defina que la enseñanza, historia y ciencias sociales y educación física se mantengan tal y como están? La respuesta es simple, porque Macul cree en el desarrollo de personas críticas, que conozcan e incidan en sus realidades, que colaboren con sus comunidades y que entiendan la importancia de aportar a nuestra sociedad. ¿Por qué entonces necesitamos restituir la obligatoriedad de esta asignatura en la formación de nuestras y nuestros jóvenes? La respuesta la encontramos solo en mirar a nuestro propio trabajo como concejales y concejalas, en el que nos rodeamos de un sinfín de personas
cada una con sus características y día a día debemos convivir con ellas. Ahí radica una de las principales fortalezas de la asignatura de Educación Física, que nos enseña a trabajar en equipo, a respetar a mis compañeros y compañeras, a organizarnos y ser capaces de cumplir un objetivo común. ¿Por qué este Consejo Municipal debe analizar esto hoy? Porque como servidoras y servidores públicos debemos generar políticas públicas que presenten posibilidades para que niños, niñas y jóvenes puedan determinar qué les gusta hacer, en qué área pueden desarrollar sus talentos y cuáles de ellos debemos impulsar. Las políticas que nosotros y nosotras definamos hoy determinarán la formación de un profesor, de una profesora, de un orfebre, de un actor, de una ciudadanía que tenga un pensamiento crítico y respetuoso para aportar a nuestro país, a nuestra comuna, desde cualquier frente y cualquier lucha. Un día mi hija de 2 años me preguntó por qué el sol estaba en el día y la luna en la noche. Yo intenté responder con elocuencia, pero más allá de la anécdota, le respondí porque creo firmemente que mi hija tiene derecho a responder los porqué de su vida y a seguir más allá de su edad de los porqué, para aprender que puede preguntarse todo, buscar respuestas y obtenerlas para conformar su lugar en el mundo. Creo firmemente que las hijas e hijos de Macul, de mi comuna, de mi país, tienen derecho a comprender su lugar en nuestra historia, a fortalecer lazos colectivos, a aprender y valorar, cuidar sus cuerpos, a ser creativos, a analizar, cuestionar y modificar su sociedad, sea cual sea el lugar que ocupen ella, y esencialmente a responder los por qué que les surgen hoy, mañana y siempre. Bien.